Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y una vez más estamos de regreso. Y pues, como pueden ver, tenemos set nuevo. Eh, Sí, estuvimos estos días, no pudimos grabar porque estábamos adecuando el set, compramos todo. Este micrófono que ves nos los regalaron. Saludos, Aram. Nos los regaló en Estados Unidos. Ahorita que fui a Riverside, nos los regalaron. El otro lo compré y todo, ya compramos todo para tener el podcast. Estamos adecuando un lugar más, ¿verdad? Donde ya tenga todo bien, pero ahorita estamos grabando desde este es casa, nuestro set. nuestro set, y es un sueño cumplido. ¿Cómo te sientes con tu nuevo set? Bendecida, la verdad que ha sido todo un desafío, ¿verdad? Sí, Económico, pero también un sueño, un sí. anhelo de Dios cumplido en nuestras vidas y pues lo vamos a disfrutar mucho y con todos ustedes. Ok, pues quédate todo este episodio, va a estar buenísimo. Y bueno, ¿por qué no juntos hacemos ¡Eco! eco? Ok, perfecto, pues vamos a entrar en materia, vamos a darle rápido, duro y tendido. Y quiero comenzar, ¿verdad? Agradeciendo a todos los que nos ven. Suscríbete, dale like, compártelo, porque así nos ayudas, nos motivas a hacer más episodios. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver esta vez, esta ocasión? Hoy vamos a hablar acerca de la santidad. Qué peligro. Y la santidad, ¿verdad? Que en la que vivimos, pero todas esas luchas que hay detrás, ¿verdad? Que no es como que las escondamos, pero que ahí están. Sí, totalmente, ¿verdad? Algo que puedo decirles es que esto puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque cuando a alguien le tocas una vaca sagrada, puede ser que termine saliendo muy mal. Pero bueno, vamos a confiar en Dios. Ok, pues a ver, cuéntanos. Bueno, vivimos en una generación donde es más fácil editar una foto que sanar un corazón. Es como lo que Jesús decía, ¿no? Son sepulcros Blanqueados. blanqueados. Sí, claro, en las redes mostramos felicidad, en la iglesia mostramos santidad, pero en casa lloramos, luchamos y muchas veces nos sentimos lejos de Dios. Sí, es más común de lo que parece. Wow. Hay personas que levantan las manos en la adoración mientras luchan con la ansiedad. Y no es que esté mal, el problema es que no lo están aceptando. Líderes que predican libertad mientras viven presos de la aprobación de la gente. Sí. O matrimonios que sirven juntos mientras duermen dándose la espalda. Qué terrible, ¿no? Pero son luchas. Sí, son luchas que si a veces no aprendemos a gestionarlas bien, podría parecer que es falta de santidad. Totalmente. Ahora, yo quiero hacerles la pregunta porque la pregunta correcta no es si todos luchamos, porque todos luchamos. La pregunta correcta es, ¿por qué nos da más miedo que la iglesia descubra nuestras batallas que seguir viviendo esclavos de ellas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo poder hablar de nuestras batallas? Inclusive hay muchos hombres de Dios que les cuesta mucho poder hablar en sus prédicas, en sus conferencias, vulnerablemente. Nosotros hemos tenido el honor y la dicha de ministrar a muchos pastores. En unos días voy a estar en Tecate con unos pastores y la mayoría de los pastores a donde vamos esconden sus luchas, sus procesos. Y no solo ellos, toda la iglesia, ¿no? Pero a veces preguntamos por qué, ¿no? Sí, sí, es más común y creo que esto ya lo habíamos hablado en un podcast donde yo recuerdo que algo que comentaba es que a veces hemos confundido la iglesia, ¿no? Porque no tiene que ser ese lugar de perfección, sino un lugar donde exponemos lo que, lo que luchamos, ¿no? Pero que estamos en el proceso
de santificarnos, ¿verdad? De tener santidad delante de Dios. Totalmente. Ahora, la Biblia nunca llamó a santos, ¿verdad? Nunca llamó santos a los que nunca han caído, sino que a los que pertenecían a Cristo. O sea, puedes caer, pero te tienes que levantar. Tienes que levantarte, no puedes quedarte. La Biblia dice que no quedará ningún justo, ¿verdad? Caído, sino que será levantado. Y es necesario saber que Dios no nos llamó a ser santos porque somos perfectos, sino porque hemos aprendido a levantarnos y saber de quiénes somos, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, vamos a comenzar un poquito. El primer punto, ¿verdad? Quiero hablar un poquito de esto y es la doble vida emocional. Hay una doble vida moral que muchos llevan, pero más allá de eso hay una doble vida emocional. Muchos creyentes no llevan una doble vida moral como tal, ¿verdad? Porque no es que se porten tan mal. Más bien llevan una vida doble, una doble vida emocional. Llegan a la iglesia diciendo, Dios ha sido bueno, pero llevan semanas, semanas sin orar. Y Dios ha sido bueno, claro, lo creemos, pero muchas veces dejamos de tener comunión con Dios, dejamos de buscar a Dios, dejamos de insistirle a Dios que nos transforme, que nos Sí, cambie. Hace poco ponía un post en Tweet, se llama creo que la red, y mucha gente le gustó, pero hubo una persona que cuestionó de que si el ayuno era un arma espiritual para doblarle la mano a Dios, porque yo puse que el ayuno no obliga a Dios a hablarte, más bien obliga a tu carne a escucharlo porque Dios claro, está hablando. Entonces, la oración, el ayuno te obliga, carnalmente hablando, aunque no quieras, a acercarte a Dios y a escucharlo. Y eso te transforma porque claro. cuando escuchas la voz de Dios transforma. Sí, es Si es correcto. la voz de Dios, la voz de Dios transforma. Amén. Así es. Ok, Sí. seguimos. Sí, y justamente lo que estás diciendo, ¿no? O sea, dices que hay líderes, ¿no? Que llegan diciendo a la iglesia, Dios es bueno, ¿no? Pero llevan semanas sin orar, ¿sí? Dicen todo está bien, pero están a punto de rendirse, o sea, es una realidad que sucede, o sea, que a veces no nos abrimos a ser vulnerables porque creemos que esa parte va a manchar, ¿sí? Cómo nos ve la gente o Sí, como totalmente. tú quieres que te vean, ¿no? Entonces, a veces es difícil y hay situaciones, ¿verdad? Que la iglesia a veces no está preparada también para, Para esta conversación. sí, para luchas, para problemas, y más cuando lo encuadras en es que son líderes, es que sirven. ¿Sí me explico? Yo siempre he visto este fenómeno que entre más alto es más difícil que alguien te pueda llamar la atención. O sea, y lo vemos con el rey David, ¿no? A él no le pudieron llamar la atención porque era el rey. Claro. Y entonces, no sé si lo he comentado antes, pero Ya lo me comentaste. encanta mucho esa parte, ¿no? Sí. Vamos a seguir. Entonces dicen, sonríen, por ejemplo, mientras por dentro están rotos. Y el problema no es tener lucha, lo volvemos a reiterar, porque no queremos hablar de que sea pecado tener luchas. El problema es convertir la máscara en nuestra identidad, que el todo está bien sea lo más importante, ¿verdad? Y mantenerlo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Salmos 32 del 3 en adelante dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David entendió que esconder el pecado y esconder el dolor producen el mismo efecto, destruyen Destruyen el el alma. alma. Wow. Entonces creo que hablarlo es de valientes. Hablarlo y poder reconocer tus luchas, porque eso también te lleva a la santidad. Ahora, lo que queremos hablar es si realmente entendemos la santidad, porque muchas veces creemos que santidad es aquel que es perfecto, pero yo creo que la santidad significa apartarse para Dios. Es la que se busca todos los Y días. aunque a veces no entiendas qué haces, cómo estás, aunque a veces te sientas cansado, pero necesitas seguir haciéndolo, ¿no? Así es. Sí, claro.
Muchas personas no necesitan más sermones, necesitan un lugar seguro donde puedan dejar de fingir. Ok. Y la iglesia, creo, la iglesia debería ser el lugar perfecto en donde puedes dejar de fingir y ser quien eres. Yo hace poco hablaba de dicotomía en uno de mis prédicas, por cierto, si está en YouTube, en Facebook, en Comunidad Vida, puedes buscarlo, se llama dicotomía. Y justo hablábamos acerca de esto, ¿no? Acerca de la santidad y la gracia. Y la gracia es necesaria para que tú puedas saber hasta dónde estás, quién eres, haces, por qué lo haces, ¿no? Y también la santidad te lleva a romper, a quebrar todo eso que ya te diste cuenta con la gracia de quién eres, porque muchos dicen, ¿verdad? Han dicho que la gracia pues te da licitación para pecar, pero la verdad es que no. La gracia solamente te hace ver quién realmente eres y la santidad destruye eso que no eres y que no deberías ser. Sí, Entonces, claro. es una mezcla ¿Tú, muy interesante, ¿no? tú crees que cuando no entendemos bien la santidad, no es correcto servir? Yo creo que hay gente que está sirviendo sin entender la santidad, pero tiene un corazón sincero. Ahora, hay gente que está sirviendo y que no quiere la santidad, pero la ha entendido. Ahora, hay dos cosas que tenemos que entender. Una cosa es que sepas qué es la santidad y no la apliques. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y otra, que en el proceso de servir, tu emoción, tu llama, tu fuego, tu unción, de repente, pues no sabes exactamente qué es santidad, pero de alguna forma quieres hacerlo. Tienes pecado todavía, tienes procesos, traes malos hábitos, pero de alguna forma Dios te está transformando. Podemos ver cómo Dios usa a Judas, un hombre que le gustaba el dinero, que al final pues se metió en problemas porque justo le gustaba el dinero. Podemos ver a Pedro, un hombre iracundo, que al final fue impresionante. Entonces, creo que puede una persona no entender la santidad y servir, pero creo que no debería una persona que sabe qué es la santidad, no debería servir, porque entonces ya lo está haciendo con entendimiento, con Claro. alevosía y ventaja, dicen por ahí, ¿no? Claro. Entonces, eso sí es peligroso. Sí, es como lo que dice, creo que hay una parte donde dice, es mejor que no conozcas, porque si conoces, Sí, es o mejor si, no haberme conocido, ¿no? ajá, porque si conoces, entonces ya estás como que alerta, ¿no? De esa situación o de lo que no puedes hacer, o sea, o de lo que ya no deberías Sí. de ser o seguir haciendo. Quiero dejarles una frase que me encanta y es que la gracia de Dios no encuentra obstáculos en nuestra debilidad. O sea, el ser débiles no es un obstáculo para Dios. Encuentra obstáculos en nuestras máscaras. Ahí sí encuentra obstáculos, porque cuando alguien es débil, pero lo acepta, Dios trabaja. Diga el débil, fuerte soy. Pero cuando hay máscaras, hay protecciones, hay cascarones, hay un recubrimiento, una Sí. coraza, Es es difícil que difícil. Dios trabaje ahí. Y yo esto se lo he dicho mucho a las mujeres, porque pues luego en la iglesia, ¿verdad? Llegan muchas mujeres que entiendo que por la vida tan complicada que llevaron, hicieron su corazón fuerte, ¿verdad? Totalmente. Se hicieron tan fuertes que aún no experimentan la fortaleza que Dios da por lo fuerte que ellas se hicieron humanamente. Sí. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a romper esa barrera para que podamos conocer la fortaleza que da Dios en medio de los problemas. Totalmente. Yo creo que a veces un corazón duro tiene que ser cambiado, porque si un corazón duro no es cambiado, puede ser que tenga mucho amor, pero nunca lo va a entender, Sí, ¿no? claro. Dios tiene que darnos un corazón nuevo y lo dice la Biblia, ¿no? Ahora vamos a hablar, por ejemplo, segunda verdad es que los pecados respetables dentro de la iglesia, ¿verdad? Eso son a veces ciertas cosas que se permiten hasta cierto punto. Entonces, por eso le digo que puede salir esto muy bien o puede salir muy mal. Sí, Pero bueno, claro. al final de todo,
es una conversación, toma lo bueno, ¿verdad? Y déjanos comentar. Igual y hubo algo que tal vez tú dices, bueno, no estoy a favor de esto. Es parte de la Es conversación. válido. De eso se trata el podcast. Ahora, hay pecados que escandalizan. O sea, que tú dices, wow, por ejemplo, si alguien te dice, oye, el pastor cayó en pecado, lo primero que piensas que es, Adulterio, trae otra mujer. una querida. Y probablemente cayó en pecado porque gritó, porque se enojó, porque se frustró. Y eso también es pecado. Ahora, hay pecados que reciben aplausos, por ejemplo, ¿no? Y esto va a estar bueno porque la iglesia suele confrontar la inmoralidad sexual. O sea, literalmente eso lo confronta. Pero muchas veces normaliza y ahí te va. Y yo quiero que tú te identifiques. Yo quiero que tú pongas cuál de estos has vivido. Porque estoy seguro que por lo menos uno hemos tenido tú y yo. Claro. Por ejemplo, normalizamos mucho el orgullo espiritual. La gente orgullosa, normalmente hay muchos, y mucho en el liderazgo, gente orgullosa. Y es muy normal para la iglesia que alguien espiritualmente con conocimiento también sea demasiado Orgulloso. orgulloso. Por ejemplo, la crítica disfrazada de discernimiento. Alguien me decía, es que hay crítica buena, crítica mala. Yo siempre he dicho, no, la crítica es crítica, que si bien unos lo agarran para bien y otros lo agarran para mal, Sí, claro. es crítica. Y eso no va a cambiar. Ahora, por ejemplo, también está la amargura escondida. Hay gente demasiado amargada, hay gente demasiado amargada que ya se volvió tan normal el ser amargado. Sí. Y entonces dicen, es que así soy, Sí, eso te iba a decir. O sea, es una máscara más que ponemos, ¿no? O es que así Dios me hizo. Creo que no nos podemos esconder es mi carácter. detrás de eso, porque finalmente eso nos perjudica, porque Totalmente. aunque lo escondas delante de la gente, es algo que delante de Dios, sí o sí lo tienes que permitir que lo Ok, transforme. sí, totalmente. El que sigue. La competencia ministerial. Uf. Todos quieren la iglesia más grande, la iglesia más bonita, la mejor puesta, la mejor unción. O entre ministerios, ¿no? O O entre sea, ministerios. Mi ministerio es este, más grande, tiene más gente, está más bonitos, entienden más, tienen más unción. ¿Es tan normal eso? la envidia entre hermanos No, casi no hay. o entre hermanas. Sí, El chisme convertido en petición de oración. híjole, qué destructivo es eso. Que la Sí, gente cree, use, cree que el chisme se puede orar. sí, Yo una de las cosas que he dicho, el chisme es diabólico, sí, y perverso. diabólico. Porque destruyes con tu boca, con la misma que oras, estás destruyendo a alguien. Entonces Sí, tengan o sea, cuidado. y la verdad, ser sinceros, o sea, es muy fácil determinar cuando vas a contar algo y es así como, te lo cuento para que ores. No, realmente examina rápidamente tu corazón y es fácil examinarlo, es fácil determinar Sí. Que te que, hagas tonto ya es exacto, diferente. exacto, Totalmente. que no es con un corazón correcto. El que sigue. El control disfrazado de autoridad. Santo. Bueno, aquí es donde muchas iglesias entramos, ¿verdad? Porque no me quiero Sí, sí, dejar sí. fuera, pero pues desgraciadamente han habido, ¿verdad? Muchas iglesias que han utilizado la autoridad como, El Dios me dijo, ¿no? sí, o para imponer, para hacer muchas cosas y, y, Y y, no está bien. y lamentablemente termina uno lastimando a la Sí, gente, ¿verdad? totalmente. Y no está bien, o sea, aunque lo queramos normalizar, no está bien controlar y a la gente al punto de manipularlos. No está bien. Y Sí. nosotros no es que lo hagamos perfecto, pero siempre le pedimos a Dios un corazón sincero de que todo lo que hagamos lo hagamos por amor a las almas y a Dios principalmente, ¿no? Y creo que a un esposo, y porque esto le va a servir mucho a la gente que nos ve, aun cuando realmente Dios nos da una instrucción, creo que también hemos aprendido tú y yo que como autoridad tenemos que también dejar que Dios les hable a la gente, a las personas. ¿Me explico? Aunque a veces sabemos de parte de Dios cuál es la guía, cuál es la dirección, qué es lo que sigue, también dejamos que Dios
le hable totalmente. a la gente, porque entonces ahí es donde entramos en esa imposición de la autoridad, aunque sea correcta la dirección, pero también debemos dejar, ¿verdad? Que Dios les hable a las personas para no caer en el control, Totalmente. ¿sí? Ok, Y por último, bueno, uno de tantos, ¿verdad? La autosuficiencia, autosuficiencia, ok. ¿sí? Donde caemos en la mentira, ¿no? De yo todo lo No puedo, necesito a Dios, no necesito a la iglesia, no necesito compañía, no o no necesito guía necesito espiritual, rendirle cuentas a las no autoridades. necesito rendirle cuentas, no necesito que alguien me diga qué hacer. Y hasta cierto punto todos necesitamos que alguien nos guíe. Sí, así es. Pero bueno, Jesús fue mucho más duro con los fariseos que con las prostitutas. Totalmente. Real. Más bien fue duro con los fariseos. Sí, sí, fíjate que me pasa algo como Jesús. A veces entiendo más el pecado de la gente que la religiosidad de la gente. Pues Mm. me es más fácil entender el pecado que entender la religiosidad de la. Sí, totalmente. Creo que hay justificación en cuanto a alguien peca porque lucha, cuando lucha. Claro, A que alguien es orgulloso, es fariseo, pero ya, lastima a la sí, gente. pero ya porque ya él cree que llegó a esos niveles en los cuales nadie lo toca, ¿no? Nadie toca el ungido, ¿no? Sí, Y es peligroso eso. Ahora, por qué Jesús era más duro con los fariseos? Porque el pecado visible suele reconocer que necesita gracia, claro. pero el invisible, el oculto, siempre va a decir yo no necesito ayuda. Ese es el Entonces, religioso. sí, Aquí, el religioso cree que no la necesita. entonces cuando cuando un pecado es visible, acepta ayuda. Claro. Pero mientras no lo hables, mientras no lo reconozcas, muy probablemente vas a decir, yo estoy bien, soy un hombre santo y pues no hay nada que hacer, ¿no? ¿Cómo ayudas a alguien que te dice todo está bien? Sí, no, es muy difícil. Impresionante. El religioso cree que no lo necesita, ¿no? Ahora, Mateo 23, 27 me dice justo lo que les decía, sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto, ¿no? Y apesta. Wow, pero yo quiero que entendamos que Jesús era duro porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Lo sabían, o sea, no era como que, ay, no sabíamos, no, lo sabían, lo sabían. Entonces, no hay nada más peligroso que saber que estás siendo religioso con la gente, lastimándolos. Él les decía, ustedes le ponen cargas que ni ustedes pueden llevar. Sí. Y él lo sabía, pero a veces, pues, creo Es que más queremos ser fácil, duro. sí, es más fácil ser duro con la gente que contigo mismo. Sí, porque al final de todo, cuando eres duro con la gente, te ves espiritualoide. Sí, Y cuando eres blandito, se ve como que le permites todo, pero la verdad es que ni ser blandito ni duro. Es tener gracia, es aplicar gracia y favor a la gente. Entonces, el mayor peligro no es el pecado que avergüenza, el mayor peligro es el pecado que la iglesia ya ya dejó dejó de de confrontar. confrontar. Eso que parece tan normal y queremos confrontar esos pecados sexuales, eso que parece espantoso, las drogas, el alcohol y no está mal. No estoy diciendo que no, pero estamos dejando pasar muchísimas cosas que al final el pastor no tiene la culpa, Sí, sino que cada uno acepta ayuda o simplemente dice no, gracias, ¿no? claro, Y ya. así es. Bueno, pues vamos con el tercero, ¿verdad? Ya casi estamos terminando. ¿Por qué escondemos nuestras batallas? Wow. Yo creo que las escondemos porque nos da miedo que descubran ese pecado y nos juzguen, ¿no? Y la respuesta que puse aquí es porque creemos que ser vulnerables hará que otros nos amen menos. Y a veces el hecho de si se dan cuenta quién soy, qué es lo que hago, me van a dejar de amar, me Me van van a a dejar. juzgar. Pero yo soy una persona que amo ser vulnerable, amo balconearme en las prédicas, lo amo, lo disfruto,
porque dejan de ver en mí el hombre perfecto, el que no peca, el intachable, ¿no? Mira, sí, pero no es lo mismo decir ayer me peleé con mi esposa que decir ayer la engañé. Ah, no, claro, totalmente, totalmente, ¿no? Pero creo que es más fácil una persona que fue vulnerable desde cosas pequeñas cuando se le hizo un desastre. Ahora, vuelvo a repetir la frase de la pastora Ivonne. Es mejor admitir una tentación que confesar un pecado. Entonces, si tú eres vulnerable con cosas pequeñas, estoy casi seguro que no vas a llegar a A lo esconder grande, cosas grandes. claro, Entonces, creo que si tú expones lo pequeño, no tendrás que esconder lo grande. Está tan bueno eso que si tú lo pones en una camisa y lo vendes, se te vende como pan caliente, ¿no? claro. Entonces ponle aquí, admite lo pequeño y no tendrás que esconderlo lo Grande. grande. Wow, está bueno eso. Seguimos. Santiago 5:16 nos dice aquí, ¿verdad? Es algo, un versículo que muchos no sabemos, pero dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis Sanados. sanados. Sí, yo creo que la sanidad viene de cuando Dios te saca toda la presión que traías. Cuando permites ser vulnerable, empiezas a sanar. Cuando admites, porque seamos sinceros, yo cuando tuve que admitir acerca de mi problema tan fuerte con la pornografía y cuando tuve el valor de confesárselo a alguien, ay Dios mío, eso fue tan liberador, tan vergonzoso, pero tan liberador. Cuando tuve que admitir y decir, brother, necesito ayuda. Ya no sé cómo hacerlo. Y entonces de repente, cuando lo admití, oraron por mí. Ojo, no se fue de la noche a la mañana, pero fue tan liberador que cuando tenía tentación, corría con alguien. Claro. Entonces, creo que cuando confiesas, cuando hablas, empiezas a sanar. Pero, ¿y sabes qué? Creo que a veces muchos líderes o servidores están expuestos a que después de confesar una lucha o un pecado, puede que esto traiga consecuencias. Una, las que dijimos, ¿no? Me van a dejar de amar, me van a criticar. Pero, ¿qué pudieras decir ahí acerca de eso? O sea, las consecuencias, Claro, ahora hay consecuencias. O sea, si tú admites un pecado y tú dices, me aparté de él, porque la Biblia dice, arrepentíos y convertíos. O sí, sea, la Biblia me dice que admita, que me arrepienta, pero que me aparte. O sea, el que confiesa sus pecados y se aparta, dice la Biblia. Entonces, cuando una persona viene a mí y me dice, pastor, hice esto, esto, esto y esto, pero ya me aparté, me arrepiento, lo hice, pero ya no lo hago, entonces yo sé que esa persona, aparte de gracia, puede seguir funcionando, sirviendo a Dios, con una restauración previa, un proceso bien largo y que en un momento tal vez tomar un stand-by y decir, hey, a ver, siéntate un poquito, vamos a hacer esto, pero la gracia y el favor, el amor de la iglesia no se va a ir, no te vamos a vetar, no te vamos a nada, no, te claro, vamos pues a amar. esa es la iglesia, Exacto, pero debería de ser la es iglesia. muy difícil para mí cuando una persona viene y me dice, hice esto, este es mi proceso, pero siento que esto es lo que quiero. Entonces en ese momento yo literalmente es como dejarme sin armas. Es como decirme, lo hablo porque ya no lo soporto. Como Judas, no aguantó la presión y fue a tirar las monedas. Pero ya, ya nunca se arrepintió realmente, nunca fue con Jesús a decirle perdóname, ¿no? Pedro lo hizo cuando pudo hacerlo. Entonces yo creo que no solamente es decir, es que si lo digo me van a juzgar. Ahora, también depende con quién vayas, porque si vas con la persona incorrecta, ten por seguro que eso va a pasar. Pero si vas con tus líderes, si vas con tu pastor, vas con gente de confianza y lo admites y te apartas, entonces Dios te va a restaurar. Ahora, yo quiero que seamos muy sinceros, hay ciertos niveles. No es lo mismo una oveja que peca, que obviamente hay una restauración igual que todos, pero esa es una y luego están los líderes.
Los líderes ya tienen una cierta responsabilidad. Hay ovejas, hay servidores, hay líderes y hay pastores. Entonces, entre más arriba, el proceso de restauración es mucho más minucioso, es un proceso más lento, es un proceso más detenido. Por ejemplo, no es lo mismo que peque un servidor, y estoy hablando que es lo mismo, pero en cuanto a Sí, organización y administración y en cuanto a la iglesia, sí lo ¿no? entiendo, pero finalmente creo que Jesús tiene el mismo requisito con todos. Ujú. O sea, lo que dices, apartarte. Pero, por ejemplo, Bueno, es que, perdón, se me viene a la mente la mujer que apedrean, ¿no? Y la encuentran en, vete y no peques más. sí, y le dijo, vete y no peques más. O Sí, sea, no era una discípula, no era una oveja, no era una servidora, era alguien X, ¿sí? Y le dio la orden de vete y no peques más. sí, y entonces al final yo creo que también necesitamos ver, ¿verdad? Muy, muy palpablemente necesitamos ver que todo proceso, ¿verdad? Todo lo que una persona puede pasar, obviamente es muy razonable, ¿sale? Sí, Pero también hay que ver mucho acerca de la restauración. Tiene que llevar un proceso de restauración y que la gente vea. claro. Ahora, no es lo mismo que una persona pecó y bueno, pasó un tiempo y se restaura y vuelve a una posición a un pastor. Porque yo he visto, por ejemplo, que un pastor peca y luego no hay una restauración correcta. Y lo que pasa es que como nadie le dijo nada, es como que, bueno, me aparté un tiempo, ya no pasó nada, no hubo una restauración correcta. Sí, ¿Y saben cuál es el peligro de todo esto? Les voy a decir el por qué no estoy de acuerdo en que una persona con una posición de gobierno regrese tan rápido al ministerio. Es porque si no se restaura, se sana bien, se vigila durante un largo periodo que no lo vuelva a hacer, lo que va a pasar es que lo va a repetir. Si no se sana bien, si no hay un proceso de restauración, de confrontación, si no hay todo eso, lo que va a pasar es que lamentablemente puede volverlo a hacer. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? Y no estoy hablando solo de pecado, estoy hablando de todo lo que ya claro. hemos hablado, ¿no? Entonces es delicado, ¿verdad? Cada quien tendrá sus métodos. Hay iglesias en donde, hay movimientos donde te dicen no puedes volver al pastorado. Sí, Pecas y no puedes volver al pastorado. sí, Entonces es dependiendo también cuál fue la gravedad del proceso, qué hizo y obviamente pues ver, ¿verdad? Porque hay de cosas a cosas, ¿no? claro. Entonces hay que analizarlo, pero vamos a seguir, vamos a ir aterrizando y vamos a hablar de la cuarta verdad y es que la cultura del desempeño espiritual muchas veces es también un poco ignorado. Y escucha esto, muchos creen que Dios los llama según cuánto sirven. O sea, si sirvo mucho, Dios me llama. Entonces sirven cansados y no admiten que están cansados. ¿Por qué? Porque quieren buscar un puesto, quieren buscar una posición, quieren llegar a grandes títulos, a grandes rasgos, quieren llegar lejos y no les importa si están cansados. No les importa si su familia está cansada, no les importa si realmente no llevan una vida espiritual correcta, predican cansados, adoran cansados, porque confunden aceptación con el rendimiento. Sí, Se vuelven expertos en hacer cosas para Dios mientras dejan de estar con Dios. ¿Qué wow. opinas de esto? Sí, pues siento que es un error que si no estamos atentos, eh, muchos, muchos estamos dentro Sí, de ese error. Y claro. aunque dices, ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Mucho, Muchísimo, mucho, porque te separa de Dios. totalmente. Cuando sirves, pero ya no hay pasión, ya dice la palabra de Dios, ¿no? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y separados de mí, Nada nada pueden van a... hacer. Entonces, es mucho más difícil decir que puedes vencer un pecado estando separado de Dios. Ahora, hay gente que sirve a Dios, pero no tiene a Dios. Totalmente. Por ejemplo, María escogió estar a los pies de Jesús. Marta escogió impresionar. Y al final Jesús nunca reprende el servicio, nunca reprende la ansiedad que la motiva.
Claro. Quiero que entiendas esto. Jesús, porque muchos dicen, es que reprendió a Marta por servir. No, le estaba hablando acerca de toda la ansiedad que La le estaba actitud. generando, Sí. porque de repente le empezó a generar mucha ansiedad La de queja, la queja, era queja. pero Se era fue a la quejar. motivación, era una motivación disfrazada de servicio. Claro. Quiero que me vean, quiero ser aceptado, y entonces todo el tiempo te quejas de la gente, te quejas de todo, que nadie sirve y todos están Que mal. no, nadie lo hace como tú. Nadie lo hace como tú. Entonces llega un punto en el que ya Dios te dice, "Hey, o sea, take it easy, my friend, porque lo más importante es disfrutarme, no gastarte la vida sirviendo a los demás frustrado". Entonces, Claro. si tú eres una persona frustrada que dice, nadie reconoce mi esfuerzo, tú tienes un problema y Sí, tú necesitas aceptar que ya no estás disfrutando el servicio. sí. Y necesitas estar con Dios, porque muy Exacto, probablemente ah, Dios quiere estar contigo, pero tú no estás con Dios. totalmente. Y bueno, esposo, ya para terminar, 2 puntos más. El peligro de la imagen. Ok, Vivimos obsesionados con parecer santos, pero Dios no unge imágenes. totalmente. Dios unge corazones, ¿no? Podemos tener miles de seguidores Y y estar estar vacío. vacíos. Podemos tener ministerio y no tener intimidad. Y eso, muy, muy común, ¿eh? Muy común. Demasiado. Podemos tener plataforma y perder el altar. Santo. Dios nunca dijo guarda tu reputación. Dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sí, o sea, no es que a Dios no le importe tu imagen, ¿verdad? También No, claro. báñate, no También, sé. no, pero también nos dijo, guarda tu testimonio. O sea, Claro, sí, sí, sí. Pero lo más importante es tu corazón, porque ¿de qué sirve que te portes bien, bonito y claro, que en las fotos salgas impresionantemente, pero tu vida está siendo un desastre? Entonces, cuídate. Creo que primero cuidas tu corazón. para que lo demás, para que lo de afuera se vea bien. Es que cuando cuidas tu corazón, se tiene que ver un fruto. Todo lo que haces produce un fruto. Todo. Todo lo que haces produce un fruto. Entonces, cuando tú cuidas tu corazón, va a producir un fruto. ¿Cuál es el fruto? Tu santidad, Tu tu testimonio. testimonio, tu búsqueda con Dios, pero reflejada en los demás. El fruto de allá afuera. Pero cuando quieres cuidar la imagen, descuidas por dentro y te estás secando. Y creo que también tu paz. Exacto. Sí, se va la paz, pero en corto, porque al final ya no disfrutas nada y te la vives cuidándote de que no te vean, ¿no? Qué feo es cuidarte de que no te vean. Ok, ahora sí, última y nos vamos. Jesús nunca rechazó al quebrantado. Jesús confrontó a los hipócritas, Totalmente. pero abrazó a los quebrantados. Dijo, el que viene a mí, yo no los echo fuera, ¿verdad? Sí, Dice, la mujer adúltera, Pedro después de negarlo, Tomás con sus dudas, la samaritana, todos fueron restaurados porque dejaron de esconderse. Adán pecó, y se escondió. desde Génesis hasta hoy el pecado sigue produciendo escondites. Wow. Pero bueno, la Biblia dice, ¿no? Y nos enseña que a dónde me iré de tu espíritu. O Claro. sea, siempre creo que Dios siempre va, Te va a encontrar, sí, pero que tu refugio no sea tu escondite. Ahora, puedes esconderte en Dios y eso es bueno. Pero puede ser que la cueva en donde crees que estás con Dios, al final te esté escondiendo de Dios. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Y el profeta Elías se fue a esconder a una cueva. El miedo, la frustración, la depresión, pero no se estaba escondiendo de Jezabel, se estaba escondiendo de Dios, porque él sabía que Dios le iba a hablar y tenía miedo. Entonces muchas veces nosotros creemos que nos estamos escondiendo de nuestros miedos, pero no. Al final tú no te estás escondiendo de tus miedos, te estás escondiendo de Dios. claro. Y eso es lo más peligroso. Muy peligroso creer que te escondes de tus miedos, de tus procesos, te guardas para Dios, pero en realidad te estás escondiendo de Dios. Y Dios tiene que ir a tu encuentro. Y sacarte de una cueva es bien difícil. Entonces, procura que la cueva en donde estás sea para refugiarte con Dios, para que sea tu refugio, tu amparo, tu fortaleza
y no el escondite en donde quieras esconderte de Dios, porque Dios te va a ir a sacar de ahí y a veces eso duele. Sí, claro, y aún el mismo refugio de Dios te va a incomodar. Sí, pues Exacto, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. así es. Entonces, creo que en cualquier momento de nuestras vidas, ah, el refugio que busquemos nos va a llevar a decir Dios, está bien, pero esfuérzate y sé valiente. Claro. Ahora, tal vez el milagro que más necesitas no es que Dios cambie tus circunstancias. Tal vez el que más necesitas es dejar de aparentar que estás bien. La santidad no consiste en no tener luchas. No queremos que entiendas eso. Consiste en no amar más tu apariencia que la verdad. La iglesia no necesita menos personas perfectas y más personas auténticas, ¿verdad? Perdón, otra vez. La iglesia necesita menos personas perfectas y más personas auténticas, porque una generación cansada de las apariencias está buscando creyentes que vivan una fe real. Sí, y quiero que te quedes con estas frases que nos encantaron y que queremos compartirlas contigo. Lo que escondes no te va a sanar. Solo aprende a sobrevivir en la oscuridad. La hipocresía no siempre es fingir ser santo. A veces es fingir que no necesitas Ayuda. ayuda. El pecado pierde poder cuando deja de tener secretos, o sea, cuando los confiesas. Dios no puede sanar la versión de ti que inventaste para impresionar a Eso otros. sí dolió. Y por último, la gracia no es una licencia para pecar, es el poder para dejar de escondernos. Ok. Y quiero terminar con esta frase. Charles Spurgeon dijo, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Guau. Yo espero que Dios te haya hablado un poquito. No es que queremos sentirnos, ¿verdad?, perfectos, pero creo que hay demasiado que Dios quiere sanar y que muchas veces estás atascado en ese lodo que no has podido avanzar y estás frustrado, cansado, pero yo creo que Dios te va a sacar de ahí. Y Así bueno, es. este fue el episodio de esta ocasión. ¿Cómo lo viste? ¿Lo disfrutaste? Creo que sí, estoy muy contenta y pues espero que estén disfrutando de este nuevo set, ¿verdad? Y que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Queremos seguir sacando más episodios, ¿verdad? Así que no te los pierdas, van a estar muy, muy buenos. Y si este te gustó, no dejes de darle me gusta, no dejes de seguirnos, no dejes de reaccionar y pues estamos aquí para la próxima. Y antes de que nos vayamos, solamente recordarte, si no tienes una iglesia en Puebla, puedes buscarnos, Comunidad Vida Puebla, puede ser esa iglesia que estás buscando. Así es. Y también tenemos un campus en la zona norte de la ciudad, por la Capu, y tenemos otro campus en Cholula. Entonces, por favor, si tú necesitas una iglesia donde congregarte o escuchaste este podcast por casualidad, no fue casualidad, Dios te está hablando. Y bueno, pues ahora sí, juntos hagamos eco. ¡Eco!